Comenzamos. Bien, entonces vamos un poco a lo que es esa contextualización histórica, ¿no? Siempre necesaria para comprender luego las políticas educativas que van a estar dentro de ese marco. Claramente lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora como escenario, ¿no? Que se van a ir dando esas políticas educativas, es el poscasero. Cuando decimos el poscasero estamos hablando luego de 1852, después de la batalla, digamos, de Caseros, donde el ejército de Buenos Aires, comandado por el gobernador Juan Manuel de Rosas, cae derrotado frente al llamado Ejército Grande, que está encabezado fundamentalmente por el gobernador de Entre Ríos, ¿no? por Urquiza, pero que no era solamente el ejército entrerriano, ¿no? Sino que estaba compuesto, ¿no? por los antirrosistas del exterior, por Corrientes, por un sector también de Uruguay, por una parte también del ejército de Brasil, ¿no? Y termina derrotándolo. Y lo que se suponía es que, bueno, esa derrota llevaba a que aquellos impedimentos que había puesto hasta el momento Buenos Aires con Juan Manuel de Rosas, de, por ejemplo, dictar una constitución nacional y demás, en teoría se iba a dar la unión de esas 14 provincias históricas de nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, no fue así. Desde 1852 hasta 1862, nuestro territorio, por lo menos esas 14 provincias históricas, no contemos como organización la Patagonia, aunque digamos, cartográficamente se encargaban de decir que pertenecía a Argentina, ¿no? Y como también como el Chaco, pero decía, ¿no? En esos 10 años, entre 1852 y 1862, van a pervivir dos estados completamente independientes, que uno es la Confederación Argentina, ¿no? Que va a estar presidida por Justo José de Urquiza, y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires, un Estado completamente independiente, ¿no? Que va a estar primero Alsina y que luego va a llegar Mitre a ocupar la presidencia, ¿no? El cargo de gobernador, pues sigue teniendo cargo de gobernador el Estado de Buenos Aires. Mientras que en el caso de la Confederación Argentina, va a estar Mitre, ¿no? Ahí ya se va a dictar la Constitución en 1853, que la única que no la va a firmar o va a aceptar, ¿no? Mejor dicho, va a ser Buenos Aires. Y que ahí va a dar el punto para separarse justamente. Y la Confederación Argentina va a estar presidida por Urquiza, que los presidentes hasta ese momento, por la Constitución, gobernaban 6 años, no podían ser reelegidos inmediatamente, no tenían que esperar por lo menos un mandato, y luego lo va a reemplazar Derqui, ¿no? Bueno, los conflictos, Buenos Aires contaba con uno de los recursos elementales, ¿no? Que ya venía desde el Virreinato Río de la Plata, que era el puerto, ¿no? Entonces estaba esa necesidad entre los recursos que precisaba la Confederación Argentina, ¿no? Y que no disponía porque Buenos Aires había completamente separado como un estado. Entonces, bueno, hay enfrentamientos militares, ¿no? Esto que siempre repetimos, ¿no? La historia argentina tiene todos estos vaivenes. Termina, primero está la batalla de Cepeda, ¿no? donde la Confederación Argentina vence a Buenos Aires, pero sin embargo, y esto denota el poder de Buenos Aires, le permite justamente poder, si aceptaba la Constitución de 1853, así como estaba, directamente Buenos Aires se le daban como una serie de atributos, como por ejemplo, durante una cantidad de tiempo los ingresos de la aduana iban a seguir siendo lo mismo para Buenos Aires y demás. Y si veía modificaciones, bueno, se tornaba un poco más complicado. Lo cierto que Buenos Aires dilató, ¿no? las negociaciones hasta caer en 1861, donde se van a enfrentar nuevamente la Confederación Argentina y el ejército, ¿no? Encabezado por Urquiza, y el de Buenos Aires encabezado por Mitre, que era el gobernador al mismo tiempo
va a ser el general, ¿no? Y termina una batalla, la llamada batalla de Pavón, que es una batalla muy, muy extraña, ¿no? Porque aparentemente, primero que duró muy poco, y segundo de que el ejército que estaba venciendo, que era el de la Confederación Argentina, se retira, ¿sí? Todo indicaría de que parece que Mitre y Urquiza ya tenían todo como negociado, y también eso lo que indica que Urquiza no se llevaba tan bien con Santiago Derqui, quien era el presidente, digamos, en ese momento de la Confederación Argentina. Entonces, inmediatamente los vencedores, que va a ser el Estado de Buenos Aires, lo que hacen no confirmar la separación, sino y que era la idea de Mitre, ¿no? Conformar un Estado nacional, pero que esté, digamos, encabezado por Buenos Aires y no por Entre Ríos como era el de la Confederación Argentina. Recién a partir de ahí, 1862, se llama República Federal Argentina y comienza el proceso de organización nacional y organización del Estado Nacional también, ¿no? Entonces, así como podemos decir que justamente eh, la, eh, la batalla de Pavón da el inicio a esa unidad nacional y a esa conformación, digamos, del Estado Nacional, ¿sí? Esto también incluye la organización del Estado Nacional, organizar un sistema educativo nacional, ¿no? Y a partir de allí también es el triunfo del proyecto pedagógico centralista de la oligarquía liberal, ¿sí? Aquí es cuando la oligarquía liberal, con ideas liberales, oligarquía, ¿no? Significa gobierno de unos pocos, un sector reducido que se mantiene en el poder político. Aquí es cuando van a comenzar a consolidar el poder, ¿no? Que por lo menos hasta 1916 va a estar prácticamente intacto, más allá de las diferentes facciones que pueden haber dentro de la oligarquía, como los mitristas, ¿no? Encabezados por Mitre, los roquistas, encabezados por Roca, y los pelegrinistas, como va a ser después, ¿no? Encabezados por Pellegrini, van a sustentar el poder. Entonces, bueno, dentro de esta organización nacional, ¿no? Se van a dar las discusiones justamente con respecto a las prioridades que debe tener, las prioridades educativas del momento y las prioridades que debe atender ese sistema educativo, ¿no? Y acá claramente hay como dos posturas bien marcadas para subrayar, ¿no? Que ahora lo vamos a ampliar un poquitito más, que es la de Mitre, digamos, como figura visible, ¿no? Y como también presidente, quien decía de que la prioridad educativa, teniendo como una continuidad con Rivadavia, era la conformación de una clase dirigente, ahora esto lo vamos a ampliar, y estaba la otra que se contraponía con esta mirada de prioridades, que era la de Sarmiento, ¿no? Que insistía de que luego de su experiencia en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que insistía de que la prioridad era justamente poder generalizar esa educación básica, elemental. Estaríamos ya mirando, ¿no? Fundamentalmente la educación primaria, y a los sectores amplios, ¿no? Los sectores populares fundamentalmente, como para poder, ¿no? Acá ya está la idea de la educación como la cura de la barbarie, del hispanismo, también va a decir Sarmiento, ¿no? Claramente con un sentimiento antihispánico muy importante y demás. Ahora esto, de todas maneras, esta comparación la vamos a ampliar. Aquí se da lo que se conoce, el contexto que vamos a ver nosotros ahora en esta primera parte, es el contexto que se conoce como presidencias fundacionales, ¿sí? Que es un proyecto en común, con diferencias y con choques, pero es un proyecto en común entre las primeras tres presidencias, la de Mitre, la de Sarmiento y de Avellaneda, ¿sí? Que va a tener continuidad. En el 80 va a llegar Julio Argentino Roca, ¿no? Pero en estas presidencias fundacionales lo que nosotros nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a estos puntos, ¿sí? Creo que es interesante indicar, primero, bueno, con respecto a Mitre, ¿no? Y esa diferencia. Decíamos de que Mitre consideraba de que justamente el sistema educativo
debía, o las políticas educativas, ¿no? Debían, más que nada, formar a esa clase, a esa futura clase dirigente, ¿no? Por lo tanto, las políticas educativas en tiempos de Mitre, y cuando deje de ser presidente también, las ideas que va a tener los mitristas y demás, es reforzar justamente los estudios superiores, ¿no? Fundamentalmente la educación media, es la educación secundaria, ¿no? Y la universidad. Aquí un poco la idea que sostenía y la política que se llevó adelante era justamente impulsar las escuelas nacionales, ¿no? Los colegios nacionales. Que va a tener su inicio con el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Como primer colegio, digamos, preparatorio anterior, digamos, a la Universidad de Buenos Aires, para poder llegar a la Universidad de Buenos Aires, y que luego se va a transformar en lo que nosotros conocemos como el Colegio Nacional de Buenos Aires. La política de Mitre va a ser que justamente ese modelo de colegio nacional empiece a germinar en otras provincias, ¿sí? Esto de poder justamente ampliar y crear colegios nacionales en todo el país, ¿no? Y esto en muy poco tiempo se va a ver cómo, por ejemplo, Tucumán, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta van a tener sus colegios nacionales. ¿Para qué esto? Bueno, para que se pueda formar justamente las élites provinciales, ¿sí? Porque recordemos que ahora lo que hay es un Estado nacional. Y cuando hablamos de una oligarquía liberal, no estamos hablando todo de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, justamente esos sectores altos, esas élites, ¿no? Se iban a asegurar de que sus hijos iban a continuar con esa carrera política a partir de la educación, ¿no? Y para ello era necesario esos colegios nacionales cerca en esas provincias para luego ser un trampolín para continuar en las universidades, que bueno, aquí y hasta este momento tenemos solamente dos, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Luego hasta la Universidad de La Plata hacia fines del siglo XIX. Lo que también se observa dentro de, de la política educativa de Mitre son las carencias de las subvenciones, de las inversiones hacia la educación, ¿no? Está claro que se tenía que poner en marcha ahora un sistema educativo nacional mucho más amplio, ¿no? Y lo cual incluía una demanda de recursos muy importante, y en realidad para conformar un Estado nacional iba en varias perspectivas, porque también se estaba formando, por ejemplo, el Ejército Nacional, ¿no? Todo ese conjunto de instituciones que hacen al Estado, y por lo tanto aquí, durante la presidencia de Mitre, se observa una carencia de las subvenciones, fundamentalmente porque también durante la presidencia de Mitre estalla, o por lo menos en nuestro país, se adentra en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? La guerra contra el Paraguay, ¿no? Donde Argentina, junto con Uruguay, junto con Brasil, terminan enfrentando a la República de Paraguay, guerra que se extiende durante varios años y que va a afectar claramente la economía, ¿no? Entre otras cosas. Una guerra muy impopular, ¿no? Pero que va a afectar en este caso la economía, digamos, del país. Entonces, si bien Mitre había firmado como un decreto, ¿sí? De subvención hacia la educación, esto no va a tener efecto, ¿sí? Porque no, ese dinero va a terminar destinándose a esa guerra. Bueno, después también esto que creo que es importante, ¿no? que destaca fundamentalmente Duarte, ¿no? Acá hay una mezcla entre ambos autores, entre Pugliese y Duarte, ¿no? Que él plantea de que los futuros dirigentes del Estado estaban vinculados con los elementos coercitivos del Estado, ¿no? Aquí el Estado está implementando, ¿no? Sus elementos coercitivos para poder imponerse como un Estado nacional. Sarmiento, en cambio,
decíamos, ¿no?, de que su política educativa estaba mucho más orientada a la educación primaria, ¿no? Él insistía justamente de que las escuelas son las que erradicarían el mal, ¿no?, que aquejaba al país, y justamente él lo que va a hacer es decretar la enseñanza primaria obligatoria, ¿no? Entonces, aquí la política que va a tener Sarmiento va a ir en parte en contrapartida de la política que tenía Mitre, ¿no?, o los mitristas, de esto de la formación de la clase dirigente, en parte, ¿no?, porque ahora vamos a ver alguna cuestión con respecto a eso. Justamente si Mitre intentó, a partir de poner el peso en la educación superior, impulsar las escuelas nacionales, en el caso de Sarmiento, obviamente que lo que va a tratar de impulsar, ¿no?, es la creación de escuelas primarias, ¿no?, y de escuelas normales, ¿no? Las escuelas normales que tenían que ver justamente con la formación, con la formación educativa, ¿no? Tenía que ver justamente con la formación de docentes, ¿no?, en esas necesidades que había para poder impulsar una educación primaria, que no era solamente el crear establecimientos y demás, sino que era mucho más amplio, ¿no? Y la falta de docente, que ahora lo vamos a ver, es uno de los problemas elementales también, la falta de capital humano, ¿no?, elementales también para poder llevar adelante un sistema educativo nacional. Lo que sí se va a observar bajo la presidencia de Sarmiento, ¿no?, desde el 68 hasta el 74, es justamente un desembolso de las inversiones mucho más importante, ¿no? Eso se ve concretamente en leyes que va a sacar él, ¿no?, la ley de subvenciones de 1871, que ahora vamos a reparar un poquito en eso también, ¿no?, y sobre todo, y concretamente, en la construcción de escuelas, ¿sí? Eso elementalmente. Ahora bien, lo que insistía Sarmiento, ¿sí?, es que y lo que uno lo que uno puede ver y demás, bajo ese concepto de la civilización, ¿sí? En realidad lo que se estaba haciendo, ¿no?, o lo que creía Sarmiento, ¿no?, que tendría como tarea la educación popular, era formar esas nuevas generaciones para la nueva lógica productiva capitalista, ¿no? Nuestro país, ahora lo vamos a ver más sobre todo en 1880, pero esto es la planificación de ello, nuestro país se tenía que insertar económicamente hablando, ¿no?, en la llamada división internacional del trabajo. Tenía que ser exportadora de materia prima y de alimentos, fundamentalmente en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, se trataba justamente de preparar, bajo esta cuestión de la civilización, se trataba justamente de preparar una mano de obra completamente dócil y útil a esa clase dirigente, a esa elite que al mismo tiempo eran los terratenientes, ¿sí? Al mismo tiempo, esa oligarquía, que para el caso de Argentina, era la oligarquía política, pero al mismo tiempo era justamente los terratenientes, quienes obtenían, digamos, ese poder económico, ¿no? Entonces, bueno, justamente era terminar con la herencia hispánica, con la barbarie, ¿no? Formar ciudadanos cultos y demás, pero en realidad y primordialmente lo que se estaba buscando era conformar un mercado de trabajo, ¿sí? Por eso es que apunta a una educación popular, ¿sí?, y a los sectores justamente trabajadores. Bien, estos son unos cuadros que están en el texto de Duarte, ¿sí? Tienen varios cuadros, pero a mí me gustaría compartir algunos de ellos. ¿Sí? Este es el cuadro número 1 que tiene en el texto, lo digo como para que más o menos lo puedan ubicar luego cuando
miren el texto de vuelta, ¿no? Está en la página 66, y este cuadro hace mención a lo que es una comparación de escuelas, ¿no? De escuelas, de creación de escuelas y de cantidad de alumnos que acceden. Esto es para la provincia de Buenos Aires solamente, ¿sí? Es para la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, es interesante observar, no tanto en este cuadro, a mí lo que me gustaría que observemos, no tanto es la cantidad de alumnos que comienzan, ¿no? A crecer en número los niños y niñas que acceden a la educación primaria, sino fundamentalmente el número de establecimientos, ¿sí? El número de establecimientos. Entonces nosotros lo que podemos observar aquí es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tomamos del 56 al 60, es decir, esos 4 años, hay un promedio de creación por año, ¿no? Hay un promedio de creación de escuelas de 38 escuelas por año. Bien, si tomamos el periodo del 60 al 68, que aquí estaría más que nada toda la presidencia, porque sería en el 62 comienza, toda la presidencia de Mitre, ¿sí? El promedio de creación de escuelas por año es apenas 2 escuelas por año, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos el periodo que va del 68 a 1872, es decir, 4 años, está faltando todavía 2 años más de la presidencia de Sarmiento, lo que se puede observar de que hay más de 53 escuelas creadas por año. ¿Sí? Evidentemente hay un salto cuantitativo de creación de establecimientos durante la presidencia de Sarmiento, aquí enfocado pura y exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy pero muy marcado. Otro de los cuadros que me gustaría que analicemos y que observamos como para poder hacer un análisis cuantitativo de esa política educativa con intentos nacionales del periodo, es este cuadrito, que es el cuadro, si no me equivoco, es el cuadro número 5, que dice número de niños de ambos sexos de 5 a 15 años existentes y concurrentes en 1872 por provincia. Bueno, el cuadro está completito. Yo hice una selección aquí, están las 14 provincias en el cuadro, estoy hablando de la página 70, ¿no? Es muy interesante el tema de lo que nos indica, ¿no? Es el elevadísimo índice, ¿no? De deserción escolar que hay. Más allá de esto lo que muestra es un poco las dificultades en cuanto a esta política, ¿no? de educación popular y obligatoria, gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas de este periodo, ¿no? Entonces aquí aparece algunos datos, yo puse algunos de los ejemplos, por ejemplo, bueno, Buenos Aires, claramente, ¿no? La provincia más poblada, tenía un total de 120.000, estamos hablando de 1872, ¿no? Tenía un total de 120.000 40 niños, ¿no? Pero a la escuela asistían apenas, ¿no? 32.400 prácticamente, ¿no? Entonces un porcentaje muy elevado de esos niños no concurrían a las escuelas. Quizá de los casos los casos de Mendoza, por ejemplo, que yo aquí no lo agregué, o el caso de San Juan, ¿sí? Son los que menos desajuste tienen, son los que más parejitos están, ¿no? Por ejemplo, si miramos para el caso de San Juan, ¿no? Que contaba con una población infantil de 15.000 niños, poco más de 15.000, ocurren casi 7.000, ¿sí? Pero estos son los números más en porcentaje, ¿no? Digamos, cuando sacamos el porcentaje final, ¿no? Prácticamente la mitad de los niños, o casi la mitad de los niños, iban a las escuelas. Estos son los índices más elevados, ¿no? Y el caso de Córdoba es realmente muy, es como para destacarlo, ¿no? El de Santiago del Estero ni que hablar,
creo que entre los promedios el de Santiago del Estero era el que tenía una mayor deserción escolar. Fíjese que de 35.000 chicos van casi 4.000, ¿sí? 3.812. Es decir, de 35.000 chicos hay casi 32.000 que no van a la escuela, ¿no? Y en Córdoba también, Córdoba sobre todo por el porcentaje que tiene, digamos, de cantidad de niños, que Córdoba era en esos momentos la segunda provincia que tenía mayor cantidad de niños entre 5 y 15 años, ¿no? Después de Buenos Aires, ¿no? Con 62.000 niños, apenas 5.000 eran los que concurrían a los establecimientos educativos, ¿no? Y esto es muy interesante, este cuadro que te habla de la cantidad de chicos que van y demás, es muy interesante con el cuadro si lo cruzamos de maestros, ¿sí? Que ese cuadro es el cuadro 6, número de maestros registrados en diciembre de 1872, también por provincia, ¿no? Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, en Buenos Aires hay, en total, ¿no? Estos son maestros y maestras, ¿no? Y en total hay 1.285 maestros en total, ¿no? Entonces, si nosotros cruzamos este número de cantidad de maestros con cantidad de concurrentes, ¿sí? Con cantidad de concurrentes que hay de niños que van a la escuela, por ejemplo, cada un docente, en Buenos Aires decimos, cada un docente tenemos 25 alumnos. Un número que falta, a ver, esto es un porcentaje, ¿no? Está claro de que después depende de cada localidad de Buenos Aires, capaz que uno tenía menos 25 y otro tenía mucho más, pero el número, ¿no? Era bastante importante. Ahora, ¿qué pasa si decimos de que yendo 32.000 alumnos, ¿no? Hay un docente por cada 25, ¿no? Si contamos la cantidad de docentes que hay. ¿Qué pasa si se incorporaban todos estos alumnos? ¿Sí? Se incorporábamos más de 87.000 alumnos, chicos que no estaban en la educación. Evidentemente, habría un déficit muy importante de docentes. Y ese déficit de docente se encuentran claramente, por ejemplo, en Santiago del Estero, que es el peor índice, ¿no? Acá tenemos, fíjense de que tenemos en total 68 maestros y maestras, ¿sí? Eso implica, miren aquí, ¿no? Apenas de concurrentes son 3.000, casi 4.000 alumnos, ¿no? Y tenemos solamente para esa cantidad, tenemos 68 maestros, ¿sí? Y maestras. Entonces aquí, a diferencia de Buenos Aires, que tenemos por cada 25 alumnos tenemos un docente, aquí tenemos un docente por cada 525 alumnos, ¿sí? Imagínense si llegaba a incorporarse esta cantidad de chicos que tenemos acá sin escolaridad, lo que sería, ¿no? Pero bien, digamos, lo que dice acá el texto es de que para cubrir las expectativas, ¿no? De contar con un maestro por cada 25 niños, que sería un poco lo ideal, se tenían que incorporar al sistema educativo 15.800 maestros, ¿sí? Para poder. Entonces acá esto muestra claramente el déficit, que tenemos en cuanto a maestros y demás. Está claro que ese déficit provoca primero de que está la política, ¿no? Y esa política educativa de traer maestras europeas, sobre todo norteamericanas, como lo hizo Sarmiento, ¿no? Que trae maestras norteamericanas y demás. Pero también está claro de que, y esto era una de las quejas, por ejemplo, del gobernador de Buenos Aires, ¿sí? de Eduardo Costa, el ministro de Educación de Buenos Aires, Eduardo Costa, quien planteaba justamente de que la mayoría de los docentes para Buenos Aires, ¿no? La mayoría de los docentes eran extranjeros, ¿no? Y también acá esto lo que indica es cómo el ámbito educativo, ¿no? Y este oficio terminaba de encuadrar muy bien hacia las mujeres,
Así que si nosotros miramos acá los números, sigue habiendo, ¿no?, una población, una cantidad de maestros y no de maestras, ¿no? Todos estamos hablando de educación primaria, ¿no?, de maestros y no de maestra, un número bastante equitativo. Pero lo que indica justamente es que, bueno, el lugar propicio va a ser el lugar de la mujer, por varios motivos. Uno es lo clásico, ¿no?, la figura de la mujer, como al mismo tiempo vinculada con la madre, ¿no?, en el cuidado de los niños y demás, de la enseñanza, pero en el cuidado de los niños, eso por un lado. Pero por el otro lado también, y no menos real, teniendo en cuenta el contexto, la mujer era mano de obra mucho más barata que el hombre. Si tengamos en cuenta el contexto donde no están los derechos igualitarios, ¿no?, y aquí hablemos de derechos económicos, ¿no? Generalmente se habla de los derechos políticos y que la mujer no votaba. Bueno, aquí los derechos económicos, que se realizaba un mismo desempeño, un mismo trabajo, ¿no?, y a las mujeres se le pagaba menos que a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la retribución menor, ¿no?, que llevaba a las mujeres, implicó justamente en estos primeros tiempos la figura de la maestra como algo conveniente para el Estado, en este caso para el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Bien. Aguárdenme un segundito, dejo de compartir un segundo. Aquí. Ahí está, porque ahora vamos. Ahí estamos. Bueno. Estábamos justamente con ya el periodo que va entre 1880 y 1916, conocida históricamente, ¿no?, como la República Conservadora, donde ya la oligarquía conservadora y liberal toma el poder de una manera muy consolidada. Sé que puede sonar como medio contradictorio, ¿no?, hablar de algo conservador y liberal. Conservadores son en el sentido político, ¿no?, de conservar el poder político, a partir del fraude, a partir del partido único, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, a partir, ¿no?, de los diferentes mecanismos que llevaban adelante para que no se pueda ampliar la cantidad de funcionarios políticos, ¿no? La educación formaba parte de unos de esos instrumentos de escollo que no permitía justamente que todos llegasen a formar parte de la carrera política, ¿no?, sino que terminaban siendo justamente los hijos de élite y demás. Entonces, bueno, se trata de una Argentina donde se va a empezar a consolidar ese Estado Nacional. Políticamente está esta oligarquía que recién les comentaba, ¿no?, donde la figura de Julio Argentino Roca, por lejos en el periodo, va a ser la figura más importante. También va a comenzar a asomar Pellegrini, ¿no?, como otro de los figuras políticas. Y más allá de que va a empezar a haber cierto desquebrajamiento dentro del partido político, del PAN, del Partido Autonomista Nacional, más allá de eso, entre roquistas y pelegrinistas, que se va a ver sobre el final de este periodo, más allá de eso está claro de que estaba completamente consolidada política y económicamente esa oligarquía. Económicamente tenemos que hablar del boom del modelo agroexportador, ¿no?, la exportación de carne vacuna a Europa, producto del desarrollo tecnológico, fundamentalmente de los frigoríficos y demás, y también de esos ciclos de la venta del cereal muy importante, ¿no?, de trigo y de cereales, muy importante en determinados momentos de este periodo, ¿no?, que va a ingresar, que va a permitir el ingreso, ¿no?, de dinero muy importante. También es el ciclo de las inversiones, ¿no?, las inversiones extranjeras, que va a endeudar completamente, ¿no?, nada nuevo, pero bueno, va a estar un ciclo de inversiones extranjeras muy importante hacia la Argentina. Argentina, de hecho, en este periodo es el país de América Latina que más inversiones en dinero va a recibir, que más se va a endeudar también, obviamente.
Y en lo social, bueno, viene a partir de 1870, 1880, comienza lo que se conoce como la inmigración masiva, ¿no? La inmigración ultramar, la inmigración europea, que propiciaba esta oligarquía para esta idea de gobernar es poblar, ¿no? Pero también, y teniendo en cuenta los números demográficos de la Argentina, que eran realmente muy, muy bajos, sobre todo si tenemos en cuenta el extenso territorio, ¿no? Pero que eran realmente muy bajos. El primer censo nacional de 1869 arroja que apenas nuestro país contaba con alrededor, no llegaba a 2 millones de habitantes, ¿sí? Todo concentrado también fundamentalmente en el litoral. Entonces, bueno, esta necesidad de poblar el país para mano de obra, pero también de gobernar es poblar, de traer, no de cualquier lado, decía la oligarquía, sino que de la civilización, de esta idea, ¿no?, de los europeos, que va a terminar saliendo mal, porque vienen europeos, pero la mayoría mal para la elite, ¿no? O para gran parte de la elite, porque creía de que tendrían que venir no solamente de Europa, sino que de una parte de Europa, ¿no? Fundamentalmente del norte, alemanes, británicos, ¿no? Holandeses, era un poco la idea de poblar, franceses también, ¿no? Un poquito más para abajo, franceses también, era considerada una cultura, ¿no?, muy civilizada y demás, pero la mayoría, ¿no?, que vienen son italianos y españoles, y que eso después va a traer conflicto, que de hecho nosotros vamos a trabajar sobre el tema de inmigración, y acá lo vamos a meter a Sarmiento desde ya, ¿no? Y aquí también, dentro de este sistema, de esta república conservadora, lo que tenemos que destacar es, dentro de la consolidación del Estado Nacional y todas estas características política, social y económica, la cuestión educativa, ¿no? Aquí, sin ninguna duda, el modelo liberal de la educación va a tener su desarrollo. Tengamos en cuenta que las últimas décadas del siglo perdón, lo voy a ampliar porque lo dejé muy... Y alguien me escribió, ¿quién me escribió el PowerPoint? Por favor, no me escriban el PowerPoint, que esto siempre me peleo con los chicos de secundaria. Ustedes, por favor, no me lo hagan esto. Esperen, ahí vamos. Aquí estábamos. Decíamos, no, bueno, ese modelo liberal claramente va a tener repercusión en el mundo, ¿sí? En el mundo. El liberalismo y el modelo liberal de educación, digo, ¿no? En el mundo, bueno, están los casos que se citan ahí, son el caso de México, por ejemplo, en la década de 1860 con la presidencia de Benito Juárez, pero también los casos, por ejemplo, de la ley Casati en Italia, de la ley Ferry en Francia en la década del 80, 1880, inclusive Japón, ¿no?, con esa restauración de la dinastía Meiji y esa modernización de la educación en los años 80. Eso va a llevar justamente a que se intente esos modelos, ¿no?, educativos liberales, que se intenten justamente poder se intente poder justamente materializar a partir de las políticas educativas. A ver si se puede ampliar. Ahí está. Ahí estamos. Bien, entonces, aquí está la idea justamente, en esa idea ¿no?, de orden y progreso, claramente de esa idea positivista de que establecer el orden llevaba al progreso, y el Estado Nacional Argentino estaba imponiendo el orden, ¿no? Había terminado con las sublevaciones territoriales y demás, de los caudillos y demás. Se consideraba justamente que la educación era una herramienta elemental para llevar al progreso. Esto está claramente, ¿no?, desde un sesgo de Sarmiento, ¿no?, claramente. Entonces, esos modelos liberales de educación en México y demás tienen algunas características, ¿no?, que va a ser comparable con el caso argentino, que es la gratuidad de la educación, ¿sí?, que la educación sea obligatoria, y la laicidad, ¿sí?, la educación laica, ¿bien?, que el catolicismo fundamentalmente
¿no? Y que la Iglesia como institución deje de tener esa influencia en la educación. Bueno, aquí se va a dar justamente en este periodo, se va a dar lo que ya habíamos adelantado con anterioridad, que es la ley de subvenciones escolares de Sarmiento, ¿no? Que justamente el gobierno nacional lo que va a hacer es subvencionar, destinar dinero, ¿no? Que esto ya, digamos, que es una manera de sistematizar esa ayuda económica por parte de la nación, ¿no? A las provincias, justamente, ¿no? Donde le va a brindar esta ayuda económica, ¿no? Fondos destinados, entre otras cosas, bueno, al tema de los edificios, claramente, a construir edificios, remodelar o mejorar los edificios o los establecimientos educativos, adquirir los mobiliarios, a la compra de libros, de útiles, ¿no? Y también, obviamente, el sueldo de los docentes. Si tengan en cuenta que luego ese proceso que se va a terminar de instalar con Macri, ¿no? donde el poder nacional no va a destinar más fondo a el educativo. Entonces, estamos hablando, ¿no? Al sistema provincial, ¿no? Ahora cada provincia sustenta y mantiene su sistema económico, su sistema educativo, ¿sí? Luego también, como otro hito importante dentro de este modelo liberal, ¿sí? Y esa consolidación de un sistema educativo nacional, es la creación del Consejo Nacional de Educación en época de Roca, justamente 10 años después, en 1881, que también aparece, ¿no? De una manera elemental. Aquí también lo que tendríamos que destacar es que en el medio de esto, en 1880, tenemos con que Buenos Aires se transforma ahora sí definitivamente en la capital, ¿no? Nacional, y por lo tanto pasa a ser un territorio nacional, ¿sí? Sede del presidente, pero pasa a ser un territorio nacional. Bien, entonces, aquí también, cosa que no dije y que no agregué, si hablamos de que una de las características de esos modelos liberales de educación era justamente la laicidad, aquí comienza justamente la conformación de los estados nacionales en Argentina y en el mundo, ¿no? Comienzan a consolidar todo un proceso secular, ¿no? De la política y de la sociedad. Aquí es cuando comienzan a crearse los registros, es decir, se comienza a sacar el papel de la Iglesia como institución, tanto en el registro de personas, de nacimiento, de fusiones con la creación del registro civil, ¿no? Que son de los años 80 para la mayoría de los países, ¿no? Como así también se le va a intentar quitar a la Iglesia ese poder que tenía en cuanto a la transmisión de conocimiento, ¿sí? Justamente tratar de que la educación sea laica, ¿no? Y esto va a generar todo, en nuestro país, va a generar toda una serie de discusiones, ¿no? Entonces, esto va a ser un parteagua en el Congreso Pedagógico Sudamericano que se va a dar en Buenos Aires en 1882. ¿No? En 1882 va a haber un Congreso Pedagógico, ¿no? Que en realidad se venía como preparando el terreno para todo esto, por un lado con esa oligarquía conservadora liberal, que bueno, que lleva adelante todo un proceso de secularización, ¿no? Estatal, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado, los mismos religiosos, los mismos católicos, que dentro de ellos van a ver como una especie de conflicto también, ¿no? Entre los católicos que son más de un ala liberal y los católicos que son conservadores, ¿no? Pero que de todas maneras van a coincidir ambos, ¿no? Con que la enseñanza religiosa tiene que ser obligatoria en las escuelas y fundamentalmente en la educación primaria. Ahora bien, decía de que el terreno se estaba preparando porque y de hecho comienza justamente, hasta incluso el mismo Papa, Pío IX, ¿no? Comienza justamente con un discurso que tiene que ver con un discurso antiliberal, ¿no?
y que la Iglesia tenía que luchar contra ello, y la importancia de la educación católica para terminar con esa política, ¿no? que estaba marginando o corriendo un costado a la religión, ¿no? de la sociedad, ¿no? De las funciones que podía tener sobre la sociedad. Entonces, es en ese marco, digamos, que comienza a discutirse. En el caso de nuestro país, es bastante particular, ¿no? Por las particularidades que tiene nuestro país. Nosotros lo que podemos observar que es este enfrentamiento entre educación laica o educación religiosa, digamos, tiene características muy diferentes según donde miremos. Si miramos para la región del noroeste, claramente hay un sustrato hispánico católico muy fuerte, ¿sí? De hecho, Jujuy y demás sigue teniendo la religión católica hasta el día de hoy, ¿no? Sigue teniendo un peso realmente muy, muy importante. Si miramos la parte del litoral, ¿sí? Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, justamente producto de la inmigración masiva, va a haber una cultura mucho más tolerante, si se quiere, justamente por esa inmigración, ¿no? Y esas nuevas características culturales que va a tener fundamentalmente el litoral. Ahora, si nos vamos a la Patagonia tiene en ese periodo tiene primero que tiene una cantidad de habitantes mucho menor si lo comparamos tanto con el noroeste como con el litoral, ¿no? Pero aparte de eso, la presencia de congregaciones de los salesianos, ¿no? Es decir, las congregaciones católicas de San Francisco de Sales, que se caracterizaba justamente por brindar una educación a los jóvenes, ahí claramente era prácticamente impenetrable el tipo de educación, digamos, laica, o el intento de educación laica. Entonces, bueno, claramente en el Congreso Pedagógico tuvieron todas las de perder el sector católico, ¿sí? Los nacionalistas católicos, que no estuvieron de acuerdo con muchos de los temas que aparecen allí, ¿no? Amenazaban, digamos, que romper el vínculo con Dios, o al romper el vínculo con Dios, digamos, quedaría seriamente dañada si se establecía la enseñanza laica, ¿no? Era como que se iba a romper los vínculos con Dios y demás, ¿no? Y bueno, las discusiones en el Congreso, y lo que no van a estar de acuerdo los religiosos y demás, tienen que ver, los representantes de la Iglesia y demás, tienen que ver fundamentalmente, bueno, con el papel que tenían el gobierno nacional, el gobierno provincial, ¿no? Y el gobierno municipal con respecto a la educación, la formación de docentes, obviamente también, ¿no? Por parte del Estado, el tipo de modalidades que incorporaría el sistema educativo, también los religiosos se van a oponer, ¿no? en ello y demás, y las atribuciones que tenía el Estado con respecto a los libros de lectura, qué libros se tenían que leer en el nivel primario. Entonces, se van a encontrar con estos conflictos, pero en definitiva, si uno termina de mirar el fin de esta película en el Congreso de 1882, que eso es una portada, perdón, no, es una caricatura en el interior de la revista El Mosquito, ¿no? Piñeiro y Magendier dice, ¿no? En un diálogo que está entrando al Congreso, ¿no? Y quien está a favor, digamos, dice: ¿ella católico? Pregunta, ¿no? El burro, ¿no? Está preguntando eso. Mientras que el religioso dice apostólico y romano, ¿no? Entre, le está diciendo, y está ingresando. Entonces, un poco en este juego de que no se podía sostener, o era una burrada sostener, de que la religión se tenía que enseñar o continuar enseñando dentro de la educación estatal y demás, ¿no? Piñero es un religioso que representó a Jujuy, ¿sí? Imagendia es un padre, son dos religiosos, ¿no? que aparecen allí. Pero decía, con tanto el final de la película, los católicos van a tener la de ganar. ¿Por qué? Porque en definitiva, ya, al no poder lograr
lo que querían, ¿no? Que era que la educación religiosa sea obligatoria, terminan logrando lo otro, de que la ley, ¿sí? de educación laica se termine solamente de imponer en el territorio nacional, ¿sí? En los territorios nacionales y en la capital. Ahí se le llamaba territorios nacionales a la parte de la Patagonia, porque todavía no estaban las provincias conformadas, entonces eran territorios nacionales, y el Chaco, ¿sí? La región del Chaco. Y obviamente en lo que ahora era la capital federal, es decir, Buenos Aires, ¿no? Esa parte de Buenos Aires, mejor dicho. El resto de las provincias, lograron que el resto de las provincias, en sus constituciones, siguieran estableciendo de que la educación era religiosa, ¿sí? Entonces, claramente termina siendo un triunfo, si se quiere, ¿no? Porque no se podía aplicar de manera obligatoria la educación laica en las provincias. Entonces, un poco para terminar con esto, con las características, digamos, del periodo, podemos sí decir de que ya para 1884, cuando se sanciona la ley 1420, la famosa ley 1420, ¿no? Donde la educación es gratuita, obligatoria y laica para los territorios nacionales, ¿sí? Para la capital federal y los territorios nacionales. De todas maneras, esto, para que la educación sea realmente laica, se va a demorar, pero muchísimo. De hecho, vamos a ver cómo más adelante, en el próximo cuatrimestre, cómo inclusive el peronismo retoma, ¿no? Con esa idea de, o esa representación de un Estado, del Estado católico, ¿no? Como la educación religiosa, de hecho, termina siendo obligatoria. Luego, también en el periodo es importante la ley de Avellaneda, ¿sí? La ley de Avellaneda, que es de 1885, que es la ley que permite una mayor autonomía, todavía no es la autonomía que tienen ahora, ¿sí? Pero una mayor autonomía en cuanto a la gestión y al gobierno de las universidades, ¿sí? Las universidades comienzan en parte, ¿no? A elegir una parte de las autoridades que lo va a regir, la misma comunidad universitaria. Bien, es el primer paso para lo que va a ser después la completa autonomía como es hoy en las universidades, ¿no? Que son completamente autónomas, que los presidentes no eligen a los rectores, sino que lo eligen la misma comunidad universitaria, de profesores, estudiantes y demás. Y finalmente, ya con una pata en el siglo XX, ¿no? La ley Laínez de 1905, que es la ley que permitía, digamos, que si las provincias lo solicitaban, ¿sí? lo pedían, le podían pedir al Estado Nacional que el Estado Nacional pueda crear colegios nacionales en esas provincias. ¿Sí? Si las provincias, si los gobiernos provinciales necesitaban construir una serie, necesitaban establecimientos y demás, el Estado Nacional podía construir escuelas nacionales en Buenos Aires, en Jujuy, en Santiago del Estero, en cualquiera de las provincias, ¿sí? Pero bueno, claramente aquí lo que se está empezando a desplegar y ya consolidar es un sistema educativo nacional, ¿sí? Que eso es lo elemental en este periodo, en este proceso. Bien, bueno, hasta aquí un poco